Recientemente comenzaron a aparecer noticias acerca de un asesino serial norteamericano recientemente capturado. Un asesino que además había estado 30 años operando, Samuel Little. Y esto ha reabierto muchos de los diferentes estudios y comentarios al respecto del tema del asesino serial. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Estados Unidos no ostenta el título de tener el peor asesino serial del mundo. Eso es un hecho. Los asesinos colombianos, tanto Luis Alfredo Cubillas, el otro de la Bestia de los Andes, ambos alcanzan niveles bastante más altos de violencia en cuanto al número de víctimas y en cuanto a las atrocidades cometidas. Andrei Chikatilo en la Unión Soviética, incluso en Pakistán hay asesinos peores. México es un caso muy peculiar. México no se pueden considerar como tal asesinos seriales a los grandes asesinos. Me refiero, por ejemplo, al pozolero del Teo. En realidad no era un asesino serial, sino un empleado de la mafia. Era un sujeto que además recibía cadáveres y los procesaba. Claro que cuando le llegaba alguno que otro medio vivo, le daba lo mismo y lo mataba echándolo en ácido. Pero no es un asesino serial. La Mataviejitas era una asesina serial, es cierto, pero con una motivación económica. La gran diferencia es que muchos de los asesinos seriales norteamericanos no tenían ese objetivo. Recuerde usted que un asesino serial, un asesino psicópata, un asesino perverso, se considera así, puesto que no hay como tal una motivación por robo o una motivación directa, por ejemplo, de negocios de la mafia. Un sicario de la mafia, por terrible que sea, como uno de los tantos que han atrapado en México que tienen entre sus manos la sangre de 300 víctimas o más, no son asesinos seriales, eran ejecutores de la mafia. El oso de Normandía. No sé si alguna vez haya oído hablar de él. Es un sujeto que durante el desembarco aliado en Normandía mató a 800 soldados americanos. No es un asesino serial. Era un soldado que disparó. La Muerte Blanca, el famoso tirador, se cuenta que tiene en su haber unas 800 a 1000 bajas del ejército soviético. Es decir, que él mató entre 800 y 1000 personas, pero era un francotirador finlandés. Ese era su oficio, matar, a distancia y cobardemente. Sí, hay que ser muy claros. Mientras que los soldados avanzaban y se bayoneteaban unos a otros y se disparaban a corta distancia, desde una gran distancia disparaba, escondido en un camuflaje blanco en lo alto de una colina donde nadie lo viera. Eso, a todas luces, era una posición espantosa. Pero no eran asesinos seriales. El asesino serial clásico norteamericano, el que dio el nombre, el que creó la idea del asesino serial, no tiene esas motivaciones. Es un asesino perverso que encuentra placer profundo en matar. Ese es su verdadero motivo, el placer profundo que le genera causar la muerte. El asesino tradicional norteamericano, ese que vemos en las películas, es real. Claro, la película exagera y tiene usted a Hannibal Lecter comiéndose el cerebro de sus víctimas. Puede parecer atroz, pero en la realidad hacen cosas peores. El asesino de la masacre de Texas, Freddy Krueger, esa era una cosa rara ahí, medio del sueño. El asesino de Halloween, el asesino de la calle 13. Todos estos están exagerados en alguna condición, se vuelven indestructibles y demás. La realidad es un poco diferente, pero tiene ese aspecto. Asesinan por el gusto de asesinar. Algunos de ellos con características sexuales. Hay un ímpetu sexual detrás del asesinato. La víctima puede haber sido abusada sexualmente antes o después del asesinato.
Algunos de ellos son necrofílicos, es decir, que persiguen el placer en el cadáver de la víctima. Otros son atacantes sexuales, pero complementan esto con la muerte de la víctima. La víctima no solamente va a ser ultrajada, sino que está condenada a muerte antes de. El acto sexual y la violación es solamente un complemento de aquel ataque. El asesino clásico norteamericano, el asesino serial aquel, es así. En cualquiera de sus variantes puede ser el asesino descuidado, como Ángel Maturino Reséndiz, que se podía quedar varias horas en una casa después de asesinar a todos los integrantes de una familia, comiendo, bebiendo, viendo la televisión, durmiendo. Su verdadero gusto era entrar, no le importaba. En varias ocasiones pudo haber dejado a las víctimas vivir. No había ningún obstáculo para ello. El tipo había conseguido lo que quería aparentemente, que era comida, un lugar donde estar, ropa, dinero, algo, y aún así asesinaba a las víctimas. Obviamente había un motivo más, pero era desorganizado, dejaba huellas por todas partes, iba y venía de un lugar incluso en los vehículos de las víctimas. Era una cuestión meramente de tiempo para que lo detectaran y lo capturaran. El asesino verdaderamente peligroso de este estilo de asesinos, llamados los asesinos clásicos, es que es muy difícil de detectar. Son asesinos cuidadosos, o bien que se mueven en un submundo en el que no hay ningún tipo de búsqueda de las víctimas. ¿Sí? Existen submundos en los que las personas no son nada. Ahora mismo, usted lee el periódico en México y podrá encontrar que hubo un asesinato, el cuerpo de la persona es entregado a sus familiares para su sepultura, etc. Sin embargo, también existe este otro mundo, en el cual se recuperan 200 cadáveres que no pertenecen a ninguna familia, que nadie los reclamó y que van a dar a un agujero en un cementerio. En Estados Unidos ocurre algo parecido, aunque no tiene que ver con la mafia. Hay este mundo en el que las personas son individuos aislados, en donde el contacto social se limita a lo que se ve en la propia calle. Estos habitantes de este submundo, en donde suelen tener nombres falsos, en donde no hay una familia de respaldo, son eternos viajeros que llegan, están un tiempo, desaparecen, cambian de ubicación. Estos sujetos, hombres y mujeres, dedicados a la prostitución, dedicados al tráfico menor de drogas, junkies, es decir, gente que consume drogas recurrentemente, son un escenario ideal para los depredadores clásicos. Es fácil encontrar estas víctimas. Son increíblemente vulnerables. No tienen un reconocimiento como tal por parte de nadie. Esto es, si no está hoy, no pasa nada. Si no está mañana en el lugar donde se paraba habitualmente, no va a pasar nada. Si no está durante 15 días, no va a pasar nada. Si no llegó al lugar donde duerme, no va a pasar nada y nadie se va a dar cuenta que no llegó. Eventualmente, quizá, el casero, al ver que no ha pagado la renta, vaya, saque las cosas, las tire a la basura y meta a alguien más. Pero no preguntará qué pasó con el inquilino que estaba allí. Ese submundo de estos invisibles seres es el campo de cultivo de estos asesinos. Las víctimas son vulnerables, están expuestas, son prescindibles para un entorno social que no les tiene ninguna consideración porque pertenecen a ese submundo. Son prostitutas, son adictos, son los innombrables y los indeseables. Ahí se ha tejido esto. Ese submundo en los Estados Unidos, en un país capitalista, en un país de dinero, existe ahí. En los callejones, incluso en las grandes avenidas, no importa, donde sea están. En México la condición es un poco diferente porque los crímenes no son cometidos en ese ímpetu, pero también hay cientos o miles de personas que son completamente invisibles.
Y no me refiero al señor que perdió sus facultades mentales y deambula por ahí. Me refiero a ese hombre, a esa mujer que duermen abajo de un puente, muy vulnerables. No tienen ningún nombre, no tienen ningún apellido que les pueda reconocer, no son nadie. Miles de migrantes. Nadie los va a extrañar porque nadie sabe dónde están. Cuando salieron de su pueblo, esperaban que llegaran a algún lugar, pero realmente nunca van a saber dónde están. Nuevamente, no hay un registro de su entrada, no hay un registro de su paso, de su pertenencia a alguna parte, de su estancia en algún lado. Son invisibles, y por lo tanto las mafias se han cebado sobre de ellos. Si bien la motivación para asesinarlos es diferente, la situación se parece bastante. Uno de los ejemplos clásicos de este tipo de asesino de larga trayectoria es el caso de los asesinatos del Río Verde en Estados Unidos. Había habido una secuencia extraña en ese periodo de tiempo. Los años 70 y 80 fueron un periodo muy convulso en los Estados Unidos, en donde hubo numerosos incidentes similares. Fue la época de Jeffrey Dahmer, la época de Ted Bundy, y en medio de ese escenario comienzan a aparecer cuerpos. Fue en 1982 cuando un hombre que remaba en el Río Verde, en Estados Unidos todavía algunos ríos son muy limpios, entonces se puede pescar. La gente se mete con un bote y pesca. Este sujeto desde su bote observa que hay en la orilla una pick-up con dos sujetos viendo hacia el río. Los saluda cortésmente y pregunta si están pescando. Aquella gente le contesta que sí, que si la pesca es buena. Él dice no, no he pescado nada. Aquellos dos hombres se retiran y se van. Como se ha detenido a platicar, observa que al arrancar aquella camioneta hay algo flotando en el agua cerca de la orilla. Por no dejar, se acerca a ver de qué se trata y observa una especie de cabeza humana que flota fuera del agua. En primera instancia pensaría que era un maniquí o algo parecido, pero al acercarse más, tiene la desafortunada situación de que por querer mover aquello con el remo del bote, se cae del bote y cae encima de lo que en realidad es el cuerpo de una mujer afroamericana muerta. Cuando está pataleando ahí, se da cuenta que no es un cuerpo, sino que hay dos cuerpos, dos cadáveres de dos mujeres jóvenes afroamericanas que están ahí en la orilla del río muertas. Este hombre entra en pánico, puede patalear y llega a salir a la orilla, en donde se sienta a esperar a que alguien pase. Minutos después pasan una pareja, un hombre y un niño, en unas bicicletas. Les pide que por favor llamen a la policía urgentemente. Van estas personas a la estación de policía más cercana. Minutos después llega un policía. Cuando escucha la historia de aquel hombre se ríe y dice: vamos, abuelo, se está usted confundiendo. Se acerca a la orilla e inmediatamente pide refuerzos. El resultado sería el hallazgo de 3 cadáveres, en el mismo lugar. 2 dentro del agua y un tercer cadáver estaba afuera. Los 3 cadáveres pertenecían a mujeres. Los 3 presentaban señales de muerte violenta. Habían sido estranguladas. Una de ellas había sido además apuñalada violentamente. Había señales de abuso sexual. Y había un dato interesante. Cuando el oficial Reichert, que fue el primero en atender el caso, observó los cuerpos, se percató que muy probablemente se trataría de personas dedicadas a la prostitución por parte de la vestimenta que aún tenían, parcialmente vestidas. Era un asesino de prostitutas. El problema era ubicar quién era. Y el problema era grave por varias razones. Primero, el atacante había seleccionado prostitutas difíciles de rastrear, mujeres de la vida galante que había recogido en alguna esquina. Tomaría algún tiempo siquiera identificar a las víctimas. Entre la población que trabajaba en ese ámbito, habría que ir preguntando una por una de las chicas o alguna
de las personas que se dedican al negocio para ver si reconocían a estas personas. Poco a poco fueron identificándolas. Quedaba claro que eran 3 mujeres dedicadas a la prostitución que habían sido asesinadas en diferente momento. La investigación continuó. Pero el asesino era cuidadoso. No era fácil identificarlo. Primero, el asesino cuidaba detalles pequeños. Por ejemplo, no dejar ninguna evidencia. Si bien se podía identificar algunas características a partir de los fluidos corporales, un cadáver en descomposición difícilmente permite ese tipo de identificación. El asesino además tenía el cuidado de cortar las uñas de las víctimas, por si en la lucha, al estrangularlas, habían rasguñado, que no se diera una identificación positiva. Y esto era ya en los años 80. Pero había ciertas formas de identificar. También desfigurarlos. Había ciertas cosas con las que tenía cuidado. Era un hombre, probablemente, por el ataque sexual. Y porque, en general, el asesino serial norteamericano clásico es un varón. Y de acuerdo con el perfil del FBI, tendría que ser un varón más o menos de unos 30 años. Un hombre conflictivo con un perfil psicológico conflictivo. Equivalente al 20% de la población masculina norteamericana. Podía ser cualquiera. En los años 80, además, había ciertos rezagos todavía en cuanto a identificación positiva, por ejemplo, de código genético. Se sabía que existía eso, pero exactamente cómo identificar a alguien no estaba en uso. Los cuerpos siguieron avanzando durante un buen rato. De dónde eran estas personas era muy variable. Había de todo tipo. Algunas personas eran blancas, otras personas eran personas afroamericanas, otras personas eran orientales. Era obvio que había tomado lo que encontraba este tipo. Pero eso no es todo. También había variables de tiempo. No siempre atacaba de la misma forma. Había períodos en los cuales dejaba de atacar. ¿Por qué se dice esto? Bueno, los primeros cuerpos se encuentran en el 82, pero hay varios crímenes más que a lo largo del tiempo se fueron sucediendo que parecían tener la misma referencia. Es decir, parecían pertenecer a la misma forma de ataque. Pero además, los cuerpos aparecían en las inmediaciones del Río Verde, por lo que el expediente se dio en llamar el asesino del Río Verde. No siempre atacaba en el mismo lugar, obviamente, pero se le dio ese nombre porque aparecían en la zona. Aunado a esto, bueno, había periodos de tiempo en los cuales no había actividad. Si se examina la lista de los asesinatos de Gary Ridgway, que es quien fue identificado posteriormente, los periodos de tiempo a veces señalaban ciertos momentos de actividad muy intensa, con varios cadáveres incluso a la semana, y otros periodos muy largos, en donde no había ningún tipo de ataque. El caso era preocupante. Por ejemplo, en el 82 fue una secuencia tremenda. En 1982 se le atribuyen al menos 16 crímenes. En el 83, por lo menos se le atribuyen otros 14 o 15 crímenes. Sin embargo, después de 1983 se vuelven muy esporádicos. 3 en 1984, 1 en el 86, 1 en el 87, después hasta 1990, después hasta 1998. Es decir, detiene la marcha. O por lo menos eso se cree. Durante estos periodos de tiempo los investigadores pensaban 2 cosas. Una, podía haber sido asesinado. El hecho de que sea un depredador no significa que sea invulnerable. El asesino de la película Halloween parece ser indestructible. Si le disparan con una bazuca es probable que la bazuca se descomponga. Pero, en la vida real, un asesino serial que se enfrenta con una prostituta puede también morir. Por ejemplo, el Lennon puede venir y atacarlo. La propia mujer puede tener un arma. Puede ocurrir cualquier cosa. Por otra parte,
También podía haberse contagiado de alguna enfermedad venérea y haber terminado muerto. Un sujeto que atacaba a todas estas mujeres y tenía relaciones sexuales con ellas, en primer lugar era alguien que estaba acostumbrado a moverse en ese medio. Era alguien que habitualmente había contratado los servicios sexuales de prostitutas. De otra forma, no se habría podido mover y desenvolver hábilmente en el entorno. Pero podría haber muerto. Pero también podría haber sido capturado por otro delito. Podría haberse retirado. Podría haber sido capturado y enviado a un hospital mental. Podría haber pasado cualquier cosa. Pero los crímenes se habían cometido. Ahora, faltaba identificar quién era, y esto era muy problemático. Los crímenes ocurridos entre 1982 y hasta el 84 se apilaron ahí. No había forma de saber realmente cómo operaba en ese momento. Además, muchos de los cuerpos no se encontraron inmediatamente. Algunos fueron encontrados varios años después. Por ejemplo, Rebecca Becky Marrero fue asesinada en 1982 por el asesino del Río Verde. Su cuerpo fue encontrado en 2010, 28 años después. Otros casos fueron encontrados 5 o 6 años. No hay ninguna evidencia que sobreviva en ese caso. La policía siguió sus investigaciones, una y otra vez. No era sencillo ubicarlo. De hecho, había un problema para esto. Había que identificarlo primero. Ese era el tema del asesino serial clásico. Aparecía, asesinaba, desaparecía. No había testigos, no había forma de identificarlo, pero la policía siguió su trabajo. Muchos de los expedientes fueron enviados a casos fríos, puesto que había pasado mucho tiempo. El oficial Richet, quien había tomado el caso inicialmente, sin embargo, no se concretaba o no aceptaba el hecho de que el caso se quedara así, y siguió con la investigación. Era un tema que además le había obsesionado hasta el punto de seguir identificando. Algunos de los cuerpos sí permitieron obtener muestras del ataque sexual. En el año 2001 comenzó a utilizarse la práctica de la identificación a través del ADN, lo cual hace inconfundible al atacante. Algunas de las muestras que se habían conservado de los ataques de Río Verde fueron sometidas y se obtuvo un perfil genético de un individuo. Al momento de comenzar a correlacionar todos los casos, se fueron dando cuenta que era el mismo atacante. Tenían un asesino serial, un individuo que había causado estas muertes. No podían asegurar que hubiera actuado solo en todas, pero sí que en todas había una marca distintiva de este sujeto. Además, había algunas cosas interesantes del atacante. Actuaba siempre en la misma zona. Conforme fue pasando el tiempo y se pudieron identificar los cadáveres, se pudo identificar que las mujeres normalmente pertenecían a un mismo entorno. Si bien eran prostitutas que se encontraban en un cierto lugar, lo cual hizo pensar a los policías que este sujeto volvería ahí. Sin embargo, el tiempo había pasado, y este hombre había reducido su actividad criminal, por lo menos en ese lugar, a un mínimo. No era fácil identificarlo. Ahora bien, ¿cómo fue que lo capturaron? Por casualidad. Esencialmente por casualidad. Verá, Gary Ridgway fue capturado en 1983 por participar en actos de prostitución, es decir, por contratar prostitutas. Después fue capturado en 1984 nuevamente, por lo mismo. En 1987 volvió a ser capturado. Y sabe algo curioso, en todos los casos eran ofensas menores, pero en 1987 ya la policía tenía numerosos casos de muertes atribuibles al asesino del Río Verde. Por lo tanto, le tomaron muestras de sangre, de cabello, de saliva, y lo sometieron a un polígrafo. Sí, al detector de mentiras.
y el detector de mentiras no detectó nada. El sujeto pasó bien la prueba del polígrafo y fue liberado. No hubo acusación en su contra. Es probable que los agentes de policía que hicieron ese trabajo le hayan dado alguna pista de lo que podía haber ocurrido, de que estaban buscándolo. Y por eso él se retira y permanece tras la sombra, por lo menos en el estado de Washington, durante algún tiempo, para después atacar nuevamente. Ahora, hay un punto aquí muy interesante. Este sujeto, cuando se percata de que lo están buscando, lo que hizo fue confundir a la policía. Cuando lo capturan en 1983 y luego en 1984, se vuelve mucho más suspicaz. Sabe qué es lo que le están preguntando, lo recuerda y entonces comienza a actuar con señuelos. Este tipo, este asesino serial, captaba a la víctima, la llevaba ya sea a su propio departamento, en su auto o en algún prado, la atacaba y la asesinaba. Colocaba el cadáver en alguna parte, generalmente en la zona de Río Verde, en la zona del aeropuerto, en la zona del puerto de Seattle-Tacoma, y ponía objetos para confundir. Por ejemplo, colillas de cigarro. Él no fumaba, pero ponía colillas de cigarro, goma de mascar e incluso ropa que robaba de algún lado para dar una pista completamente diferente. Era una estrategia, pero eso no era todo. Este sujeto, sabiendo que la policía estatal era la que lo estaba buscando, solía llevar cuerpos a otro estado para provocar que hubiera una interferencia y confusión. Eso hacía muy difícil identificarlo. La policía ya lo tenía fichado, sabía quién era, porque además, este sujeto tenía una historia antigua. Pero pasaba desapercibido. Lo capturaron por contratar a una prostituta y lo reconoció. Pero tampoco era un sujeto cualquiera. Déjeme que le platique un poco de la historia de este loco. Gary Leon Ridgway nace en 1949. Su madre solía maltratarlo, ofenderlo, obsesiva, una mujer apremiante. Ridgway, a los 16 años, es un energúmeno que asesina a un niño de 6. Las autoridades lo capturan, es enviado a una prisión juvenil, es enviado además a tratamiento psiquiátrico y a un montón de cosas. Cuando sale, porque obviamente permanece poco tiempo, contrae matrimonio y se enlista en el ejército y va a dar a Vietnam. Estando en Vietnam, se involucra con prostitutas que había en aquellos lugares y fácilmente contrae una serie de infecciones venéreas espantosas. Cuando regresa a los Estados Unidos y la esposa se entera que tiene aquello y se infecta de aquello, lo abandona. Ridgway, sin embargo, es adicto a eso y vuelve a lo mismo. Una y otra vez pierde un segundo matrimonio y tiene esta enfermedad constante por estar metido con prostitutas, por lo que desarrolla una violenta repulsión o una especie de instinto de venganza hacia las mujeres que están en la prostitución. Y entonces comienza a asesinarlas. Con todas estas estrategias, Ridgway trabajaba. Después de ser dado de baja del ejército, trabajaba como mecánico en una fábrica de tractocamiones y también pintando los tractocamiones. Pero además era un hombre muy conocido. Era una persona amable, solía platicar con sus vecinos, dar mensajes religiosos. ¡Ojo con ese tema! Y creo que todos estamos muy conscientes de que el asunto religioso puede ser muy peligroso. Este sujeto era un pentecostal de la iglesia de Pentecostés y solía hablar con los vecinos acerca de sus creencias religiosas. Imagine usted qué buenos consejos podría darles. Su búsqueda, sin embargo, no iba encaminada a él. La policía ya lo había capturado en 2 ocasiones y este no era. Lo peor es que cuando lo capturan la tercera vez, sigue sin ser identificado. Los agentes de policía Richet y su colaborador, no recuerdo ahora mismo el nombre, llegan al punto de ir a ver a Ted Bundy. La famosa entrevista de Ted Bundy. Ted Bundy era un asesino serial universitario, era un hombre inteligentísimo,
que muy bien embonaría en el perfil del doctor Hannibal Lecter. Distinguido, guapo, había sido parte de la campaña política de Ronald Reagan, había estado en muchas partes involucrado en actividades, era miembro de la iglesia y era un asesino serial. El caso es que es capturado. Estando en prisión lo visitan los policías para ver qué opina él y les hace una descripción muy detallada del asesino. Les explica cómo lo van a encontrar, incluso les da un tip para capturarlo. Deberán buscar un cuerpo fresco, uno que acabe de ser descubierto, fresquecito. No lo anuncien y monten una vigilancia. Este sujeto seguramente vuelve a los cadáveres para volver a tener relaciones con ellos. Irónicamente, así era. Gary Ridgway confesaría posteriormente a su captura que solía volver al lugar donde había tirado un cuerpo para tener relaciones sexuales con el cadáver. Esto no porque le produjera algún placer espectacular el hecho de la necrofilia, simplemente porque así aliviaba la urgencia de ir a buscar otra prostituta y asesinarla y arriesgarse a ser capturado. Era un tipo que tenía todo muy controlado. Además, era un tipo cuidadoso, no solía tomar souvenirs, lo cual ha causado la captura de muchos asesinos seriales. No solía alardear de esto, no tenía cómplices, y era muy cuidadoso. No guardaba la clásica libretita con nombres y fechas. Era un sujeto que hacía lo suyo y se iba. Esta situación hizo que fuera muy difícil su captura. Pero, irónicamente, Ted Bundy acertó a lo que estaba diciendo. El tiempo siguió pasando y, finalmente, cuando ya se comienza a aplicar la técnica de identificación por medio de ADN, Richet es el primero que llega para tratar de identificar. Obtienen un perfil a partir de algunas de las muestras que habían recogido de los cadáveres y comienzan a compararlo. Pero tenían algunos perfiles. Estos perfiles eran recientemente tomados de los delincuentes. ¿Con qué lo iban a comparar? Y entonces a él se le ocurre traer algunos expedientes y brinca el de Ridgway. Este hombre ya tenía un antecedente de violencia y de asesinato. Había sido capturado 3 veces, las 3 por estar en la zona de donde habían desaparecido chicas. Tenía una camioneta similar a la que había sido descrita en 1982 por aquel abuelo que había visto los cadáveres. Deciden sacar el perfil genético a partir de las muestras que le habían tomado en el 87. Y embona. No tomaría mucho tiempo antes de que la policía llegara y lo capturara dentro de su trabajo. Ridgway no intentó ir a ninguna parte, estaba trabajando como cualquier día, cuando llegan a capturarlo. Las pruebas eran irrefutables. El tipo había sido capturado. Había estado operando durante cerca de 20 años como asesino serial. Pero ahí no termina el asunto. Cuando es capturado se le acusa de al menos una 30 de crímenes. Ridgway no solamente reconocería esa 30 de crímenes, sino aseguraría que por lo menos habrían sido 70 personas. No tenía una memoria clara, no guardaba souvenirs, no guardaba datos de las víctimas, pero él recordaba alrededor de 70 crímenes. Algunos de ellos en un estado, otros en otro. Y algunos de ellos tan temprano como 1970, muy corto tiempo después de su regreso de Vietnam, habría atacado. Crímenes que incluso nunca fueron identificados. Muchos cuerpos fueron hallados tanto tiempo después que era imposible saber quiénes eran. Algunos de los cadáveres hasta el día de hoy no han sido identificados, los restos. Aun cuando se han hecho identificaciones a través de rostros de arcilla, no se ha podido saber quiénes son. Gary Ridgway fue capturado gracias a una variante tecnológica, este asunto, pero aún así su caso no está del todo completo. Todavía hay una serie de pendientes por aclarar. Si bien este sujeto permaneció en activo durante muchísimo tiempo,
quedan muchas dudas al respecto. En primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué no fue ubicado antes? Esto no es tanto para culpar a nadie. La idea es muy simple. La idea es evitar que ocurra esto. Sin embargo, no han sido muy exitosos. Eso me queda claro. Gary Ridgway fue condenado a cadena perpetua, sin libertad de ningún tipo, y, de hecho, fue condenado a permanecer en confinamiento solitario. Durante muchos años estuvo allí. Ahora, si estoy en lo correcto, ya no está en solitario, sino que está transferido en una prisión normal. No fue condenado a muerte y ha sido motivo de muchas investigaciones porque, no tanto por curiosidad científica, sino que el sujeto todavía puede declarar en muchos cuerpos que han sido hallados. Tenga en cuenta que es capturado en 2001 y algunos de los restos óseos fueron descubiertos hasta el 2010. Y no ha terminado ahí todavía. Hay quienes aseguran que muchos de los cadáveres que este hombre sembró aún no han sido descubiertos y que, quizá, algunos más estén por ahí. Inclusive hay quienes consideran que el grueso de sus crímenes se cometió cuando volvió de Vietnam, y no en el 80, por lo tanto habría ahí una serie de cosas. Pero le decía que evidentemente no funcionó porque este sujeto que han capturado recientemente, Samuel Little, operaba de forma muy parecida. Capturaba prostitutas, era un exboxeador, así es que no tenía mucho problema en noquear a nadie. Pero este sujeto además operó de 1970 al año 2013 o 2014. Más de 30 años, durante los cuales hay quienes consideran que pudo haber matado a 90 personas. Él mismo asegura que fue mucho más. Es difícil saberlo. Este sujeto ha declarado cosas que resultan muy verosímiles. Samuel Little, incluso, recuerda nombres, lugares, donde encontró a las personas, cómo las mató, dónde las depositó con una precisión asombrosa. Si bien no recuerda algunos otros datos, sí recuerda ciertos detalles. Los vínculos son muy precisos. Las descripciones son muy precisas. La lista puede ser enorme. Evidentemente, no funcionó lo aprendido con Gary Ridgway. La pregunta que algunos analistas se hacen es: ¿cuántos más como este están por ahí? Samuel Little atacaba a mujeres de la vida galante, mujeres dedicadas a la prostitución. Y obviamente seguía el mismo esquema de Gary Ridgway, pero empezó a trabajar en esto antes. Este exboxeador de gran talla, en sus últimos años de vida, vivía en la mendicidad total. Era uno de esos invisibles. Por lo tanto, no resultaba difícil para él matar. Y, sobre todo, el estrato social en el que operaba. Solía estar en Los Ángeles, California. Imagine usted. En este lugar era fácil encontrar adictos, adictas, mujeres perdidas en un callejón, las cuales eran víctimas muy fáciles. Fue capturado, en buena medida gracias al ADN, y se pudo identificar plenamente. Creo que todavía falta mucho camino por delante para identificar este tipo de asesinos. Nadie se esperaba que apareciera un sujeto con una cuenta mayor a 50. Si es correcto lo que dicen las autoridades, la cifra podría llegar a 90 víctimas, igualándolo con las víctimas reconocidas de Andrei Chikatilo, la bestia de Rostov, aunque no necesariamente con Luis Alfredo Garavito Cubillas en Colombia o con la bestia de los Andes, que también tienen listas impresionantes de homicidios. En todos los casos que he mencionado esta noche se trata de asesinos clásicos. Luis Alfredo Garavito asesinaba niños de la calle, asesinaba personas en condición de mendicidad. La bestia de los Andes también atacaba de la misma forma. Andrei Chikatilo atacaba a personas normales, pero sin ningún tipo, niños, de hecho, era un asesino de niños, sin ningún tipo de beneficio económico ni nada. Es un asesino serial clásico.
como sea, es la escoria de la sociedad. En fin, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Nos escuchamos pronto. Síguenos también en nuestro canal de YouTube. Relatos del lado oscuro.